está inervando ¿quién? El tercer par craneal, es decir, el nervio oculomotor. ¿Ustedes imaginan si el nervio troclear se lesiona? Si hubiera una lesión, una parálisis del nervio troclear. ¿Por qué pueden paralizar estos nervios? Un golpe fuerte en la cabeza, en el ojo, por ejemplo, un tumor, una hemorragia cerebral, un accidente vascular cerebral, por muchas cosas pueden lesionarse estos nervios. Son nervios motores, inervan los músculos para moverlos. Entonces, ¿qué pasa si se paraliza el cuarto par? Pues no podríamos llevar el ojo hacia arriba y hacia afuera, no podríamos rotar el ojo. Y si se paraliza el sexto par, pues no podríamos llevar el ojo hacia afuera, recto lateral. Y si se paraliza el tercer par, pues estamos jodidos, ¿no? Porque ni siquiera podríamos parpadear, se paralizaría hasta el elevador del párpado superior y el párpado se nos caería, se produciría lo que se conoce como el nombre de ptosis palpebral, una ptosis palpebral, ¿entienden? Pero y además de la ptosis palpebral, ustedes ven que la mayoría de los músculos se paralizarían si hubiera una lesión del tercer par, ¿entienden? Entonces, esto es importante que aprendan, ¿no? ¿Quiénes son los nervios que inervan los diferentes músculos y cuál es la función de los músculos? Que se dan muy bien cuenta, ¿no? Mueven el ojo. Bien, nosotros tenemos una arteria que se llama la carótida interna, ¿sí? La carótida interna es una arteria muy importante. Si ustedes, les voy a más o menos hacer recuerdo, tal vez algo. Nosotros tenemos una arteria que se llama aorta. La aorta nace del ventrículo izquierdo, ¿okay? De ahí nace la poderosa aorta, ¿okay? La arteria más grande que tenemos. Sí. La aorta hace un callado, miren ustedes, el callado de la aorta. Y el callado de la aorta da tres ramas: el tronco arterial brachiocefálico, tronco arterial brachiocefálico derecho, que se divide luego en carótida común derecha y en subclavia derecha. Esta es la carótida común, la arteria carótida común derecha, y esta es la arteria subclavia derecha. La segunda rama del callado es la arteria carótida común izquierda, y la tercera rama del callado es la arteria subclavia izquierda. ¿Okay? El callado da tres ramas entonces: el tronco arterial brachiocefálico derecho, que a la vez se divide en carótida común y en subclavia derecha. La segunda rama carótida común izquierda, la tercera rama subclavia izquierda. La carótida común, a nivel de la cuarta vértebra cervical, se divide en dos ramas. Una rama que es la carótida interna y otra rama que es la carótida externa. La carótida externa pronto la vamos a estudiar. Es la arteria que irriga parte del cuello y la cabeza. ¿Ok? La carótida externa. La carótida interna se entra hacia adentro, irriga el cerebro. En el cerebro va a dar la cerebral anterior y la cerebral media, irriga el cerebro. La carótida interna, cuando se entra al cerebro por el conducto carotídeo del temporal, va a dar una primera rama. Esta es la carótida interna, entrándose hacia el cerebro. Y la primera rama de la carótida interna se llama arteria oftálmica. La primera rama de la carótida interna se llama arteria oftálmica. Oigan, miren qué importante es la arteria oftálmica, porque la arteria oftálmica entra al ojo, entra a la órbita, mejor dicho, entra a la órbita, esa es la palabra,
y comienza a irrigar todo. Miren, la primera rama de la arteria oftálmica, y tal vez la más importante, es esta, la arteria central de la retina. La arteria central de la retina se entra dentro del nervio óptico y lo va a acompañar hasta adentro, hasta la retina. Esa es la más importante, obviamente. La arteria central de la retina. Esa es muy importante. Las otras ramas son las ciliares posteriores y las ciliares anteriores, que irrigan el ojo. Arterias ciliares posteriores, las arterias ciliares anteriores, irrigan el propio ojo. Pero también tiene otras ramas, tiene ramas musculares para los 7 músculos que hemos visto. Tiene una rama lagrimal para la glándula lagrimal. Tiene una rama que termina en la etmoidal posterior y en la etmoidal anterior. Tiene ramas que terminan en el hueso cigomático, la rama cigomática. Y finalmente tiene ramas, ustedes están viendo, la supratroqueal y la supraorbitaria, que incluso salen hacia afuera. Esta es la supraorbitaria y esta es la supratroqueal, que incluso salen hacia afuera. ¿Ok? Entonces, esta arteria, la arteria oftálmica, primera rama de la carótida interna, es muy importante. Y sobre todo son importantes en la arteria oftálmica, la arteria central de la retina. No se van a olvidar nunca de eso. Pero además las arterias ciliares posteriores y ciliares anteriores que irrigan el ojo. ¿Ok? Entre otras que ya les he mencionado. Bueno, por supuesto que hay un sistema venoso también alrededor del ojo, la vena oftálmica, como ustedes están viendo, y todas sus colaterales. Estas venas oftálmicas drenan en el seno cavernoso, drenan en el plexo pterigoideo y de ahí vienen a la vena yugular interna. Recogen la sangre venosa de toda esta región. ¿Ok? Recogen la sangre venosa. Es muy importante que ustedes sepan que esta parte de la cara se llama el triángulo de la muerte. Ustedes que van a manejar mucho la cara, el triángulo de la muerte. Cuando ustedes vean lesiones en el triángulo de la muerte, pues no las hurguen, no las manipulen. La gente, cuando tenemos un granito infectado, un mochito,